Ya a esta hora es un gusto saludar al doctor Elmer Montaña, es el abogado de la familia Leal. Doctor Montaña, buenos días, gracias por acompañarnos. Juan Eduardo, muy buenos días. Un saludo para usted y para los televidentes. Gracias, señor. Doctor Montaña, la familia Leal esperaba que a última hora y en esa audiencia de medida de aseguramiento, este señor confesara todo este plan criminal como sucedió. No, yo creo que para todos fue realmente sorpresivo que Jonier hiciera esa declaración y que terminara aceptando los cargos. Aunque era evidente con la presentación que había hecho el señor fiscal el día anterior que habían suficientes elementos materiales de prueba, evidencias que indicaban que Jonier realmente tenía relación con las muertes de su señora madre y su hermano. Eso ya, digamos, lo tenían claro los familiares, habían aceptado que la investigación de la fiscalía había arrojado ese nivel de responsabilidad, por lo menos en términos de probabilidad, pero ellos entendían que ya Jonier no era una persona inocente. Sin embargo, los tomó por sorpresa esa aceptación que hizo antes del inicio de la audiencia el día de ayer. Doctor Montaña, desde que ocurrió el crimen en noviembre del año pasado hasta ahora, los familiares de Jonier, las tías, habían hablado con él. ¿Él qué les decía a ellas? Que entonces, ¿cuál era el móvil? Que ¿cuáles eran las sospechas de él? ¿De qué hablaban? ¿Qué le comentaba él? No, realmente él frente a este tema era supremamente parco. Les decía que pues estaba muy compungido por lo que había sucedido, pero no les daba mayores detalles. Lo único que les dijo era que estaba amenazado, que detrás de esto habían personas muy poderosas, sin dar mayores detalles sobre el particular. Pero realmente no tuvo un diálogo fluido con los familiares, por lo menos con las hermanas de esa señora Marlene, sobre estos temas. De lo único que quería tratar en las últimas semanas era lo relacionado con los bienes. Les había pedido que le enviaran unos documentos respecto a una vivienda que ellos tienen en la ciudad de Cartago, cosa pues que ellos no hicieron, entre otras cosas por instrucción que yo les di, en el sentido de que esto no era oportuno que estuvieran haciendo ningún tipo de actividad relacionada con los bienes de Mauricio, que me parecía absolutamente improcedente, que si Jonier tenía algún interés en ese sentido, pues que lo dejaran a él que hiciera las diligencias que quisiera, pero que ellos no participaran en ningún tipo de actividad relacionada con los bienes de Mauricio. Y así lo hicieron. Digamos, eso era realmente el único interés que tenía él en las últimas semanas, hablar con los familiares en relación con los bienes de Mauricio y la señora Marlene Hernández. Doctor Montaña, le quiero preguntar sobre la pena que puede recibir este señor. Eso no está en sus manos, pero usted es un experto en el tema. ¿Podría ser de cuánto, de acuerdo con lo que oímos ayer por parte del señor fiscal? Bueno, aquí hay que tener en cuenta varias cosas y eso es muy importante que los televidentes lo entiendan. Ayer el señor Jonier aceptó cargos en esa audiencia y anunció que esto era en el marco de un preacuerdo que estaba celebrando, que había celebrado con la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, lamentablemente la Fiscalía no le dio curso a esa manifestación que hizo el señor Jonier. La norma procesal penal establece que cuando eso ocurre, cuando el imputado rompe el derecho a guardar silencio y hace manifestaciones de esta naturaleza, inmediatamente el juez pues tiene que preguntarle si esto lo está haciendo de manera libre, espontánea, etcétera, y haberle preguntado también al señor fiscal pues en qué consistía el preacuerdo, es decir, haber legalizado esa situación dentro de la audiencia para que una vez terminada la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el caso pasara a un juez de conocimiento de Bogotá para que le dictara sentencia a Jonier. Pues no hizo eso. Entonces, ¿qué sucedió? Que esto simplemente quedó en el plano anecdótico, como una promesa del señor Jonier de que va a hacer un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. A nosotros eso nos causa una enorme preocupación, porque yo como abogado de víctima la expectativa que tengo es que se haga justicia y que se le hubiera tomado ayer la palabra a Jonier y se hubiera legalizado el preacuerdo. A mí me preocupa que el señor después se arrepienta y ya no acepte llevar a cabo un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y nadie lo obligaría a mantener la palabra. Eso en primer término. Ahora, en relación con el ofrecimiento que le hizo la Fiscalía, ustedes lo señalaron ahora en la nota introductoria, fue de 21 años.
Bueno, eso es lo que establece la ley en este tipo de casos, pero a esos 21 años, miren ustedes, habría que descontarle los beneficios por trabajo, estudio y por buena conducta, de manera que esos 21 años podrían terminar convertidos en unos 15 años, y los 15 años pues no serían tampoco 15 años efectivos de privación de la libertad, porque cumplidas las 3/5 partes, esta persona tendría derecho a quedar en libertad, es decir, más o menos al haber cumplido alrededor de unos 10 años de prisión. A mí me parece que es una pena demasiado benigna para una persona que cometió semejante atrocidad. Por eso el reclamo que las víctimas le hacemos a Jonier, en el sentido de que cuente la verdad, que le diga a las víctimas, que le diga a la sociedad, al país, si él estuvo solo en la comisión de estos homicidios o si hubo otras personas u otra persona que participó en los mismos. Nosotros tenemos la sospecha de que Jonier no actuó solo. Y esto lo digo por la manera como se desarrollaron los hechos, no solamente cómo se cometieron los crímenes, sino después cómo se alteró la escena, se movió el cadáver de la señora Marlene y se pasó de un piso a otro, etcétera, y la señora pesaba alrededor de 60 kilos, más o menos el peso que tiene Jonier, de manera que es muy probable que haya tenido la participación de alguna otra persona. Por eso el reclamo que nosotros le hacemos a Jonier es que aquí va a tener unos beneficios que le establece la ley, eso no se lo va a conceder la Fiscalía, eso está arreglado en las normas en las normas penales colombianas, de manera que pues es el beneficio que él tendría en caso de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Pero detrás de esto, ojalá este señor tenga la decencia y la conmiseración con sus familiares de contar la verdad de lo que realmente ocurrió esa noche y quiénes o qué otra persona pudo haber participado en estos hechos. Doctor Montaña, ¿y cuáles son las sospechas de ustedes como familiares, que en todo caso están muy cerca, que conocen el caso? ¿Quiénes más podrían estar detrás de este doble crimen? Y quiero también, ya para cerrar esta entrevista, preguntarle por ese perdón que también pidió ayer Jonier durante la audiencia. ¿Qué dice la familia? Bueno, en relación con la participación de otras personas, vuelvo y lo digo, esto dimana del hecho de la presentación que hizo el señor fiscal, de la forma como fue alterada la escena. Esto, a mi manera de ver, pudo necesariamente que haber implicado a otra persona. Esto muy difícilmente lo pudo haber hecho Jonier a solas. Ahora, en relación con el tema del pedido de perdón, yo creo que ese es un perdón carente de sinceridad, un perdón al que suelen acudir los victimarios cuando están atrapados, cuando ya la evidencia los aplasta. Este señor quedó expuesto después de la narración que hizo descarnada, dura, el señor fiscal del caso, y yo creo que frente a esa situación, pues lo que hizo simplemente fue una manifestación hueca. Yo no creo que ese haya sido realmente un perdón sincero. Este fue un crimen de odio. Mire, la forma como se cometieron los homicidios indica claramente que además del interés económico que pudo haber tenido Jonier, lo que lo movió realmente fue el odio hacia su señora madre y hacia su hermano. De hecho, a Mauricio lo torturó, razón por la cual nosotros extrañamos, hicimos el reclamo ayer en la audiencia, lo hice ayer en la audiencia, de que el señor fiscal no le hubiera imputado el delito de tortura a Jonier, cuando en los hechos jurídicamente relevantes, cuando hizo la narración, él manifestó de manera clara que Jonier había torturado a su hermano, apuñalándolo, dándole puntazos, según la narración del señor fiscal, para que él suscribiera un documento en donde lo dejaba a él como heredero y a sus sobrinos. Si eso es así, yo no entiendo la razón por la cual no le imputó el cargo de tortura. Eso, entre otras cosas, hubiera permitido que la pena hubiera sido también un poco más alta. Pues cada segundo que pasa quedamos más sorprendidos con todas estas noticias que nos llegan luego de conocer esta historia tan horripilante. Doctor Montaña, gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. Una feliz mañana en Cali, muy amable. Gracias, lo mismo para ustedes. Gracias, señor.